Un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos y amigos que en estos momentos están conectados con nosotros. Yo soy el pastor Hugo Medina, junto a mi amada esposa, estamos dirigiendo el grupo de matrimonios unidos por amor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol, Iglesia Hija de los Olivos. Buenas noches, amados hermanos, estimados amigos. Estamos muy felices de volver a podernos comunicar con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Betty de Medina. Queremos seguir en esta noche con nuestra serie Superando la crisis en familia. El tema que trataremos hoy es cómo superar los conflictos en casa. Pero primero, quiero invitarles a que podamos orar para que sea Dios quien esté hablándonos a cada uno de nosotros. Inclinamos nuestro rostro para poder orar. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos, papito lindo, en este tiempo precioso que tú nos regalas para poder, Señor, nuevamente hablar de tu palabra, Señor. Señor, permite, Señor, que este tema sea de gran bendición para cada familia, para cada esposa, cada esposo, para cada hijo, cada hija, Señor. Que tú puedas estar, Señor, obrando a través de tu palabra, Padre bendito. Y, Señor, sé tú utilizando, Señor, a cada uno de nosotros para poder transmitir solo tu palabra, mi Dios Santo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos agradecidos por todo. Amén. Amén. Debemos recordar que en el matrimonio son de dos personas que pasan a ser una sola, por lo que en el punto en que se intersectan, justo ahí hay fricciones y hay tensiones. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está tu matrimonio capaz luchando con múltiples conflictos que parecen nunca terminar? ¿Están cansados de discutir las mismas cosas vez tras vez? ¿Dudan que pueden llegar ustedes dos a un acuerdo satisfactorio? ¿Sabes? Sí, hay una forma de resolver todo conflicto entre tú y tu cónyuge. Sí existe alguien que sabe solucionar todos los problemas matrimoniales. ¿Sabes quién es? Es el que diseñó el matrimonio, el que nos creó a ti y a mí, es nuestro Padre Celestial y nos ha dejado un manual para el correcto funcionamiento del matrimonio, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo superar los conflictos en casa? La respuesta la vamos a desarrollar a la luz de la palabra de Dios en tres ámbitos. Y veamos el primero. No te guíes por los mitos acerca de los conflictos. Veamos el primer mito. Los buenos matrimonios no tienen problemas. La Biblia nos dice en Santiago 1:2, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Has peleado alguna vez con tu cónyuge? ¿Has reñido por algo? Si es así, te felicito. Quiere decir que tienes un matrimonio perfectamente normal. Todo matrimonio tendrá conflictos, no importa lo bien que se viene o la madurez espiritual en que se tenga, es una parte normal del matrimonio. La pregunta es, ¿cómo vas a manejar estas batallas, discusiones, malentendidos, discrepancias y peleas? La respuesta correcta a esta pregunta es la que te conduce a una relación maravillosa. Los conflictos son algo común en todos los matrimonios. El objetivo del matrimonio no debe ser no tener conflictos, sino aprender a enfrentarlos, a confrontarlos correctamente cuando estos se presenten. Vamos a ver ahora el mito número 2. Los conflictos hacen daño a los buenos matrimonios. No podemos evitar que se presente un conflicto, pero sí debemos aprender a superarlos. ¿Qué deseas? ¿Estar unido con tu pareja o estar en un aislamiento? En muchas maneras, el matrimonio es como dos puercoespines que sienten frío y se acercan y se buscan para poderse calentar. Ahora, para que la unión de los dos puercoespines dé resultado,
hay que ponerse en común acuerdo para no hacerse daño. La manera en que escogemos responder al cónyuge cuando experimentamos conflictos va a determinar si nos aislamos o si logramos la unidad. Veamos un segundo ámbito, cosas que no se deben hacer para poder superar los conflictos. ¿Qué no debemos hacer? No permitas que el enojo te controle. Todos los matrimonios experimentan algún grado de dolor o enojo cuando sufre una ofensa causada por el cónyuge. Resuelve conflictos requiere una comprensión de la naturaleza del enojo. Santiago 1:19 nos dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Para muchas personas, el enojo es la respuesta más común cuando se enfrenta a un conflicto. ¿Por qué mostramos enojo? Mostramos enojo porque nuestros derechos han sido violentados, nuestras expectativas no han sido satisfechas o hemos sido ofendidos. Por ejemplo, en una parejita, él presta dinero a un amigo y no al cuñado. La esposa le estaba pidiendo el dinero que lo dé para su cuñado, pero él dijo no, y sin consultarle le dio a ese amigo. No tuvo en cuenta su opinión. Pasó el tiempo, ella se enteró e incluso ese dinero lo perdieron, no regresó. Entonces ella reaccionó con ira. Comenzaba cada día a gritarle y de cada momento cuestionaba constantemente a este varón. La ira descontrolada puede resultar en amargura que nos va a llevar a un resentimiento, depresión, incluso un conflicto en nuestra vida espiritual, es decir, a un conflicto con Dios mismo. La ira debe ser controlada. Debes recordar que el enojo no es el problema, pero sí lo es la manera de manejar el enojo. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que el enojo pase más allá de la fase del corazón herido. Esto no quiere decir que los esposos no debemos estar, que en todo vamos a estar de acuerdo, no. Significa que no debe irse a acostarse sin haber arreglado las cosas. Nosotros como matrimonio creemos que una de las fortalezas que tenemos es justamente habernos apropiado de este texto bíblico, en el cual entendimos desde el inicio de nuestro matrimonio del no acostarnos sin haber resuelto los problemas. ¿Hemos tenido problemas, dificultades, discrepancias? Sí, lo hemos tenido. Pero gracias a Dios que hemos tenido que arreglarlo antes de acostarnos ese día. Puede haber pasado minutos, horas, a veces de repente ha sido yo que he tenido que ceder, o ella, o yo pedí perdón, o ella pedí perdón, pero hemos intentado y Dios nos ha permitido que sea así. Y esto ha sido que no tengamos conflictos que duren mucho tiempo. Esto es una gran bendición para el matrimonio. Y eso es verdad, esta promesa bíblica. Muy bien. El otro punto es: no uses artillería pesada. En Efesios 4:31, la palabra de Dios dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En ocasiones, cuando discutimos con nuestra pareja, sacamos la artillería pesada, solo que en vez de usar armas teledirigidas o inteligentes, lanzamos bombas atómicas que caen en cualquier lugar. ¿Y qué decimos? Ahora sí me voy de la casa. Gritamos, ¿no? O decimos: quiero el divorcio. Si no terminas con esto, llamaré a un abogado, también pueden decir ellos. O usas frases y amenazas demasiado exageradas y amplias y dramáticas para controlar a nuestra pareja. No debes discutir en público, es otro de los puntos.
y menos delante de los hijos. El daño se va a difundir aún más. Herir más a tu pareja y a tus seres queridos no va a resolver el conflicto. A lo contrario, es como si estuvieras cavando y nunca vas a poder, que se llama, tapar ello. No uses como arma tampoco el silencio. Es usar el silencio como rechazo. No es bueno. Es usar la ley del hielo, que consiste en ignorar a la otra persona o sus demandas o sus preguntas. No le haces caso, manteniéndote en silencio. Esto provoca un maltrato emocional más bien en la otra persona. No es bueno. La ley del hielo es: ya me ofendiste, no te dijo la palabra, no quieres hablarle para nada. Incluso a veces usan al hijo para que pueda conversar entre ellos, y cortándose así toda comunicación, y aún usando los hijos, que ellos se sienten incluso afectados por esto. O si es que hay una conversación, lo único que se sabe decir y se le hace pregunta: no sé, tú verás, bien cortante. Y esto no soluciona el problema, más bien va ahondando. Tampoco es usar la estrategia de la tortuga. La tortuga, cuando encuentra un problema, se encierra en su caparazón, se agacha y se esconde, ¿no? Sus patitas, su cabeza, todo allí. Muchos de nosotros actuamos como la tortuga ante el conflicto matrimonial. Nos escondemos en el silencio. Esto no soluciona el conflicto. Absalón, el hijo de David, usó el silencio. En 2 Samuel, capítulo 13 y versículo 22-23, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, pasados 2 años. Odiaba a su hermano por la violación de su hermana, dejó de hablarle por 2 años, luego salió a relucir ese odio matando a su medio hermano. El silencio es destructivo. El no decir nada, el no buscar ayuda, el no buscar consejo, termina en una reacción destructiva. A veces uno está en un conflicto y se aísla, y tanto así que ni siquiera buscas consejo, y eso no es bueno. A veces incluso ya no quieren ir a la iglesia, no busca a un tutor o al pastor. Es donde más bien necesitamos más consejo, más ayuda. No te aísles en ese momento y no te pongas en silencio. El silencio va a ser como una bomba atómica, porque estás guardando, pero va a haber un momento que va a explotar. Una bomba que hay de tiempo, que va a explotar. Por ejemplo, me acuerdo de una pareja que él compró unos muebles que para él le gustó, fueron bonitos, y los puso en la sala. La esposa de un momento lo vio, que trajo, no le dijo nada, solamente le sonrió. Pasó otro tiempito, hizo arreglos en la cocina, cambió según le parecía a él que era bien. Y así, varias cosas, hasta que ella estaba guardando, un momento que explotó, con gran ira, gran enojo, y comenzándola a reclamar: esos muebles no son míos, no me gustan, son feos, esa cocina como tú la has arreglado, y comenzó a sacarle en cara todo. Y casi terminan en divorcio. El silencio no soluciona. Y pasado todavía a veces varios años uno guarda silencio, ¿no? Sí. Bien, el siguiente punto es: no ataques a la persona sino al problema. Esto es algo muy importante. Ataquemos el problema en lugar de atacarnos mutuamente con críticas duras o sarcásticas. No, mucho menos hacer uso de la violencia. Como Moisés en Éxodo 2, 11-22, dice la palabra de Dios: y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mostrando su enojo
Moisés descontrolado lo expresa con violencia, asesinando al egipcio. Muchas personas han aprendido a resolver los conflictos a través de la actitud agresiva, con violencia, y lo expresan en una violencia física, con golpes, maltratos, jalones, arañones, ¿no? Como muchas veces se ha observado en las noticias cuando hemos visto mujeres maltratadas, hombres maltratados. También hay una violencia verbal, ¿no? Las ofensas, los insultos, gritos, amenazas, sarcasmo, las humillaciones. Y qué decir también de la violencia psicológica, que produce mucho daño, porque afecta la mentalidad, hiere tu amor propio, tu autoestima, te dejan por los suelos, te retiran el cariño y el afecto, una continua humillación. En vez de atacar a la otra persona, busca una solución al problema que está dando. No a la persona, no ataques a la persona, sino ataca el problema. Un tercer ámbito, cosas que sí debemos hacer. Ya hemos visto las que no debemos hacer, ahora vamos a hacer las que sí debemos hacer para poder superar los conflictos. ¿Y qué debemos hacer? Es habla y escucha a Dios. Esto es lo más importante, ¿no? Buscar a Dios. Ora, verbaliza tu conflicto. Sé específico ante Dios y espera su respuesta. Podemos empezar a orar en el momento del conflicto y decir, Señor, haz que mi esposo, mi esposa cambie. O podemos orar diciendo, Señor, haz que mis hijos cambien. Pídele a Dios que te dé un corazón dispuesto a resolver los conflictos. Quizás tengas que empezar pidiéndole de que tu corazón esté dispuesto a perdonar. Tú necesitas reconocer tu necesidad de la ayuda de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque Jesús sabía que sus discípulos estaban dispuestos a seguirle, también Él conocía la debilidad de ellos. Por eso nos anima a orar. Él sabe que solo el poder del Espíritu Santo domina la debilidad de la carne. Es importante entonces el orar, el buscar a Dios. Y también es importante que podamos orar también como pareja. Aún en medio de la discusión, conflicto, varias veces nosotros hemos podido hacer esto. Estábamos en plena discrepancia, ya no estábamos sulfurando, y entonces decíamos un ratito, ¿sabes qué? Mejor pongámoslo en oración. Al ponerlo en oración, los ánimos calman, pero también ya no estamos pensando en mí o en ella, sino nos centramos en Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y Dios nos da consejo, buscamos a Él y Él nos da la salida. Y así hemos podido solucionar varios conflictos de pareja. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, hable con Dios y escúchelo. Llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Así podremos nosotros responder con bendición, nunca para destrucción. Nos ayudará a evitar el de defendernos nada más y echar la culpa al otro. Nos dará gracia y misericordia, nos ayudará a reconocer nuestros rencores, nuestros errores y así poder resolver los conflictos. Recuerda que la palabra de Dios es el manual que Dios nos ha dado para nuestro matrimonio. Así es. El siguiente punto es confronta lo que sí debemos de hacer, confronta el conflicto con amor. En Efesios 4:15, la palabra de Dios dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Confrontar en amor significa decir la verdad con consideración. No es callarte, no es decir no pasó nada, no. Es decirlo pero con amor. Cuando nos acercamos a confrontar, debemos hacerlo con gentileza, examinándonos también nosotros cuidadosamente. En Gálatas 6:1 la palabra de Dios dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el momento del conflicto, revistémonos de amor. También en Colosenses 3:14, la palabra de Dios dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amar es buscar el bien de la otra persona. Es decir, te amo a pesar de las circunstancias. Te amo a pesar de tu carácter, ¿no? De nuestro carácter, de las cosas que están sucediendo. Yo te amo. El amor nos une y nos permite enfrentar nuestros problemas. Más bien, cuando no mostramos el amor o no practicamos el amor, esto cada vez va a irnos alejando y alejando de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. ¿Qué más debemos hacer? Es comunícate adecuadamente. Ninguna relación podrá prosperar sin una comunicación fluida y saludable. Cuando uno habla, debe asegurarse de elegir palabras positivas y edificantes. Hay un común denominador en lo que muchas parejas se hunden y es el de intercambiar insulto por insulto. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No debemos responder al insulto con otro insulto, sino con una bendición. Así que elige tus palabras con mucho cuidado. Haz un plan de acción sobre cómo vas a dialogar cuando el conflicto ocurra, antes que éste llegue a mayores consecuencias. Y veamos, hay un cuadro ahí que vamos a estar observando. Al lado izquierdo está concéntrate en, y al lado derecho es en lugar de. O sea, concéntrate en un tema a la vez en lugar de muchos temas. Por ejemplo, si estás tocando lo económico, no te vayas por la relación del tío, no te vayas por las ramas, sino céntrate en el tema. Concéntrate en el problema, en lugar de la persona. Es decir, concéntrate en la solución, no en la persona, no seas violento. Concéntrate en la conducta, en lugar del carácter. Concéntrate en lo específico, en lugar de las generalizaciones. Concéntrate o céntrate en la expresión de los sentimientos, en lugar de juzgar a la persona. Céntrate en los mensajes yo, en lugar de mensajes tú. Es decir, por ejemplo, cuando tú dices mensajes, cuando decimos mensajes yo, es de que cuando estamos en el conflicto, tú debes pensar cuál ha sido tu error, qué es lo que normalmente lo que hacemos es, pero tú tienes la culpa, pero tú has hecho esto, tú tal eres, tal, y estamos en decirle tú. Pero eso no soluciona. Para poder solucionar el conflicto es observa y mírate a ti cuáles han sido tus propios errores. Yo creo que he hecho esto. Yo creo que me comporté mal en esto. Y eso sí va a ayudarnos a poder solucionar el conflicto y así comunicarnos de una forma correcta. Centrémonos en las observaciones de los hechos, no en juzgar los motivos. Centrémonos en la comprensión mutua, no en ver quién gana o quién pierde. Muy bien, son cosas prácticas que debemos de poner, que se llama en acción. El siguiente punto es aprende a pedir perdón y aprende a perdonar. Tengamos la humildad para reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Considero que este es un punto clave en el matrimonio. Nosotros lo hemos ido aplicando año tras año. No ha sido fácil el aprender a pedir
o aprender a decir perdóname porque hice tal cosa, perdóname porque me equivoqué. No ha sido fácil. Pero una vez que tú le empiezas a aplicar, con la ayuda de Dios, es el Señor el que nos va a fortalecer y no querer quedarnos en el pecado, no querer quedarnos en la desunión con el cónyuge. Entonces, tengamos la humildad para reconocer nuestras faltas y nuestros errores. A muchos les cuesta decir me equivoqué, ¿no? Decir esto es dar un paso gigante en la solución de los conflictos. Y como les mencioné hace un momento, eso fue algo que ayudó mucho a nuestro matrimonio, ¿no? Como dice ahí, es un paso gigante que se dio tan solo con el hecho de pedir perdón, me equivoqué en tal. En Proverbios 28:13 la palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Cuando exista un conflicto, primero identifica en qué consiste tu parte de la culpa. ¿Es tu actitud? ¿Es tu forma de expresarte? ¿Es tu tono de voz? ¿Algo que has hecho? ¿Qué hiciste tú que pudo haber causado el conflicto? Debes reconocer y confesar sinceramente tus faltas en el asunto antes que comenzar a señalar las faltas del otro. En Mateo 7, 3 y 5, Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La verdadera sinceridad resuelve cualquier conflicto, lo más pronto. ¿Por qué? Porque cuando tú primeramente reconoces tus faltas, tu cónyuge no tiene que pasarse horas y horas tratando de convencerte de lo que has hecho mal. ¿Te das cuenta? Ahorramos tiempo incluso. Cuando usted cometa una ofensa, busque el ser perdonado. No te quedes, busca el ser perdonado. Cuando uno dice, no puedo perdonarte, realmente está diciendo, no estoy dispuesto a perdonarte, o simplemente, no quiero perdonarte. ¿Por qué? Porque hay todavía dureza en el corazón. Otorgar el perdón no solamente también es que si quiero o no quiero, sino es un mandato, es una obediencia que tenemos que hacer a la palabra de Dios. Es un mandato divino de parte de nuestro Padre Celestial que nos manda a perdonar. En Colosenses 3:13 la palabra de Dios dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otorgar el perdón es una actitud de dejar todo resentimiento y el deseo personal de venganza. Es un acto de nuestra voluntad, que debe ser expresado con las palabras y con hechos. Es escoger renunciar a mi derecho de hacer que la otra persona pague por la ofensa que cometió contra mí. Realmente es de gran bendición para tu vida el que tú puedas aprender a perdonar y que lo practiques. Y eso deben de enseñar en casa, en el hogar, también a los hijos. También en todo el hogar deben de aprender la palabra que conlleva lo que es perdón. En estos 25 años casi que tenemos de matrimonio, el perdonarnos ha sido muy importante. No ha sido fácil, pero si no procedíamos a eso, creo que no sabemos dónde estaríamos, ¿no? ¿Cómo estaríamos ahora? Pero es importante ese tema. Haga que la confesión y el perdón sea una oportunidad. Es decirle, amor, lo siento, perdóname. Estas
palabras permiten que el conflicto abra las puertas a una relación mucho más fuerte. A menudo pedir perdón es todo lo que hace falta para que una pareja vuelva a unirse otra vez. El buscar y otorgar el perdón permite sanar, restaurar la unidad, esa unidad matrimonial. Por eso es importante, es una prioridad que debemos nosotros tener, el de pedir perdón. Amigo, amiga, para que tú puedas superar los conflictos en tu hogar, necesitas a Cristo en tu corazón. Sobre todo, para perdonar necesitas primeramente el perdón de Dios. El pecado es el mayor obstáculo que tenemos para acercarnos a Dios. Debes reconocer tu pecado y pedirle perdón a Dios. Creer en Jesucristo que murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados y de esta manera tener salvación y vida eterna. Abre tu corazón y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Quieres hacer esto? Te puedo guiar en hacer una oración. Haz esta oración. Oramos. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Que necesito para ser transformado, para poder realmente perdonar, necesito recibir tu perdón. Necesito que tú me cambies. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que tú has muerto en la cruz para darme salvación y vida eterna. Abro mi corazón para que tú gobiernes, para que tú seas mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oro así. Amén. Si has hecho esta decisión y quieres un consejo, puedes llamar al teléfono que aparecerá en pantalla. Y uno de los pastores gustosamente estaremos en contacto contigo. Bien, amor. Llegó ahora, amados amigos y hermanos, la hora de despedirnos. Y queremos agradecerle a Dios por permitirnos aprender a superar los conflictos en el matrimonio y en la familia. Espero que haya sido de mucha bendición los consejos dados. Los esperamos en nuestra próxima reunión de Matrimonios Unidos por amor. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga.